El día de hoy vamos a continuar con la serie de la amistad, ¿no? Y queremos ver un poquito más de la clase de amistad que Jesús tenía con sus discípulos. Y no con todos, pero con sus discípulos. Y una de las cosas que es importante ver es cuán Jesús estaba dispuesto a tener amistad con alguien que era muy diferente a él, ¿no? Hay una historia de, no sé si ustedes han escuchado o han estudiado en la escuela, acerca de Abraham Lincoln, el presidente, ¿no? Que estuvo en la batalla de Gettysburg y todo eso. Y Abraham Lincoln tenía, en plena guerra civil, cuando estaba partiéndose la nación en dos, hizo una amistad con una persona que acababa de salir de la esclavitud, que se llamaba William Johnson. Y claro, la gente no lo veía así como, ¿cómo puede ser? Pero él tenía esa amistad y de hecho este esclavo lo seguía a todo lugar donde él iba, a todo lugar donde él viajaba, y de hecho lo acompañó en el famoso discurso de Gettysburg. Pero después este ex esclavo se enfermó y después falleció, y Abraham Lincoln le pagó todos los doctores y todo el entierro y estuvo con él hasta el final. A pesar de que el esclavo no tenía mucho, no era, digamos, en esa sociedad mucho, pero la dignidad que tenía Abraham Lincoln era de presidente y el hombre más poderoso de la nación. Pero no obstante, él tenía esa humildad para tener esa clase de amistad. Y esto es un gran modelo de lo que podemos llamar amistad sin distinción. Pero el modelo más dramático de esto es el modelo de Jesús. Los discípulos, como veían a Jesús, lo veían, pudiera uno decir que frente a Jesús eran discípulos, pero ellos mismos usaban una palabra en griego que es doulos, y esa palabra en griego es literalmente esclavos. O sea que ellos, al ver la dignidad de Jesús, se autonombraban esclavos al ver quién Jesús era, y les daba gusto ser esclavos de Cristo. Y esto es porque Cristo no era un hombre común, era el Dios hombre que tenía una dignidad infinita. Sin embargo, Jesús decide romper esa etiqueta social, esa gran separación, para poder tener amistades. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, Jesús sabemos que tenía discípulos, pero ¿tenía amigos? ¿Tenía amistades? Y la respuesta es sí. Y encontramos entre sus amigos que tenía una amistad con tres personas que se llamaban Marta, María y Lázaro. Y lo vemos nosotros en Lucas 10, 38, 39, cuando llega a la casa de Marta, María y de Lázaro. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La palabra acá, cuando dice lo recibió en casa, era una palabra no solamente de que le abrió la puerta y dejó que entrara, sino es una palabra que implica que le dio una acogida. Es decir, como que ya había estado allí, como que comenzaba a hacerse una amistad y había una conexión previa, una familiaridad. Y usaba entonces Jesús en Betania esa casa como un descanso de lo que eran su día a día, que era estar con mucha gente, que la gente venía y le hacía preguntas, que le estaba haciendo milagros. Y este era el espacio donde a manera de hablar podía ser él mismo, ¿no? Y vemos cómo específicamente le llama amistad en Juan 11:11. Dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Es decir, que él mismo consideraba a Lázaro su amigo. Específicamente no era solamente su discípulo
o un pecador que él iba a salvar, o un siervo de él, sino era su amigo. Y aprendemos entonces de esta lección el hecho de que la amistad real no necesita que siempre los amigos sean iguales. Es decir, que sean exactamente iguales. En Juan 11:5 dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y este versículo es poderoso porque tenemos que entender que este versículo está en Juan, y Juan es el evangelio que presenta a Jesús en la forma más digna, más elevada, donde habla de la deidad de Jesús, donde habla de cuán elevado Él es. De hecho, el Evangelio de Juan comienza hablando: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo vino al mundo. Al final del Evangelio, Tomás, el escéptico que no creía que había resucitado Jesús, cuando lo ve, le dice: mi Señor y mi Dios. Es decir, Juan presenta a Cristo en una forma muy exaltada, pero a pesar de eso, vemos acá que Jesús es un amigo llano y sencillo de estas tres personas. Y tenemos que darnos cuenta que en la amistad, la compatibilidad no es sinónimo de amor. Es decir, muchas veces nosotros pensamos, tengo un amigo porque somos compatibles. Tengo un amigo porque yo platiqué con él y él me dijo, a mí también me gusta el fútbol, y también mi jugador favorito es Lamine Yamal, y el otro, no me digas, sí, yo también. Y te gustan las baleadas, a mí también me gustan. Uy, vamos a ser amigos. ¿Por qué? Porque la compatibilidad es un pegamento instantáneo. Nos encanta vernos en la otra persona si la otra persona es un espejo de coincidencias. Coincidimos en esto otro, y nos gusta descubrirnos porque ninguno se aborrece a sí mismo. Siempre nos gusta encontrar en otro lo que a nosotros nos gusta hacer, como si fueran un espejo. Yo recuerdo una vez estaba en Miami y estaba con mi esposa, pero ella no se va a acordar de esta anécdota. Y estábamos ahí en la playa y había un círculo de jóvenes cerca. Y estaban hablando de todo, estaban hablando de amistad, estaban hablando de noviazgo. Y entonces una chica dijo, no, yo terminé con esta persona y me di cuenta que lo que yo necesito y debo de buscar es alguien más compatible. Y me llamó eso la atención, porque simplemente eso es algo donde podemos nosotros tener compatibilidad y nos da gozo tener compatibilidad. Pero el verdadero amor cristiano tiene que ir más allá de la compatibilidad. Tiene que ir más allá de simplemente tener las cosas en común. ¿Por qué? Porque en cuanto haya diferencias, entonces se rompe esa amistad. Ya no termina. Y de hecho, a los jóvenes les digo, la amistad es el campo de entrenamiento para el matrimonio. Si ustedes no aprenden a ser buenos amigos y amar como deben de amar, no van a poder hacerlo en el matrimonio, porque la gente se casa y dice, oh, pues, qué bueno, a ella le gusta esto, a mí me gusta esto, le gusta esto, y hay cierto nivel de compatibilidad. Pero yo les prometo que a medida que vayan adentrando en su matrimonio, se van a dar cuenta que cada persona está constituida de cientos de capas, de diferentes gustos, de diferentes opiniones, de diferentes perspectivas, porque tuvieron una crianza diferente, porque tuvieron un temperamento diferente, porque tienen gustos diferentes, y entonces llegan y vienen a surgir las incompatibilidades. Y les doy otra noticia. El matrimonio tiene etapas, así como en el año hay primavera, verano, otoño y invierno. Está la etapa de recién casados, ¿no? A mi esposa, cuando me casé con ella, estábamos felices, recién casados, dijimos, cada mes, $80, tú puedes gastar lo que quieras sin decirme. Y yo gasto $80 sin decirme. Nos duró 9 meses, porque a los 9 meses se embaraza mi esposa y terminó eso de los $80, ¿no? Entonces está la etapa de recién casados sin niños, viene la etapa de los niños, viene la etapa de los adolescentes,
Viene la etapa que los niños se hacen adultos. Viene la etapa de que se van de la casa y entonces es lo que llaman en inglés empty nest. Y cada etapa del matrimonio surgen diferentes cambios y cosas que muchas veces son no compatibles. Yo llevo 43 años de casado con mi esposa, ¿ok? Y nos amamos y la mujer que Dios preparó para mí me ha aguantado muchísimas cosas, ¿no? Pero hemos tenido nosotros que tener el amor de Cristo para que cada diferencia que tengamos podamos entonces tratarla en la forma en que el Señor quiere que nosotros la tratemos, ¿verdad? Así es de que este punto de la compatibilidad es muy importante, tiene que ser un amor que va más allá de la compatibilidad. Segundo, la amistad no está por encima de Dios. La amistad no debe estar por encima del amor a Dios o encima de lo que Dios quiere. Y aquí vemos algo que les va a parecer así medio amargo y algo así difícil de entender, pero esperen hasta el final. Y es que su amigo Lázaro se enferma. Y vemos en Juan 11, por eso les di toda la hoja. En Juan 11, el capítulo 11, versículo 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Es decir, que ellos se daban cuenta del amor de amistad que Jesús tenía por él, por Lázaro, ¿no? Y obviamente le mandan a decir ese recado. ¿Por qué? Porque ellos saben que Jesús es el que sana a los enfermos, que Jesús es el que hace milagros, que Jesús es el que caminó en agua. Pues qué mejor remedio que él ama a Lázaro, hablarle a Jesús para que venga de inmediato para prevenir que Lázaro empeorase. Pero aquí vemos la reacción inesperada de Jesús. En el versículo 5 del mismo capítulo 11, dice: llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ahora fíjese, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, eso suena como que no es un buen amigo. Eso suena como la reacción de un mal amigo, que si fuese mi amigo, de inmediato vendría a ayudarme, especialmente porque él tiene la medicina que me va a sanar, porque él es Jesús. Pero él se queda y demora la cura 2 días. Ahora, ¿cuál es la razón de la demora? No es como que simplemente porque se le antojó. En Juan 11, en el versículo 3 y 4, dice: enviaron pues la hermana para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y vemos acá que Jesús estaba esperando 2 días más porque él tenía programado un milagro espectacular que iba a pasar con Lázaro. De hecho, fuera de la resurrección de Jesús, este es el milagro más espectacular que él hizo en la tierra. De hecho, ese milagro fue lo que lo hizo que lo crucificaran. Porque los líderes religiosos que no querían creer en él dijeron: esto ya es demasiado. No puede ser, la gente se va a ir tras él. ¿Cómo puede ser esto? Se debieron de haber convertido, pero esa no fue la reacción que tuvieron. Y vemos aquí una lección de lo que llamamos tough love. ¿Alguna vez han escuchado eso? Tough love, ¿no? O sea, a veces el amor no solo complace, a veces deja sufrir a la persona, no porque uno sea que lo quiera sufrir o porque sea masoquista. Deja sufrir a la persona por un bien mayor que viene.
¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de José de Egipto? El que fue vendido por sus hermanos. ¿Ok? Cuando los hermanos vinieron porque había hambre en la tierra y se presentaron delante de José, que era el número 2, el hombre número 2 en el imperio de Egipto, que en ese entonces era una superpotencia. Llega y ¿qué es lo que hace José? José lo reconoce y él está pensando, están pidiendo comida y él quiere rescatar a toda la familia. Pero acuérdense que como 20 años antes, esos hermanitos lindos lo habían vendido a una caravana que se fue a Egipto. Lo habían tirado en un hoyo y no lo querían. Pero ahora él tenía un amor espiritual, pero para poder lograr eso, él se pone duro. En primer lugar, los acusa de que son espías. Imagínate, estos están pero temblando, así como el que les dio la temblorina. Después los encarcela por 3 días, retuvo a Simeón como rehén, exigió que trajeran a Benjamín, devolvió secretamente su dinero en sus costales para acusarlos. Se andan robando el dinero. Acusó a Benjamín, lo sentenció a la esclavitud. Porque el hermano menor, pónganse a pensar, porque el padre, Jacob, tenía 2 esposas. Tenía a Raquel, que falleció, que le dio a José y a Benjamín. Entonces él ya no había visto crecer a su hijo, a su hermano menor. Y entonces lo hace traer a Egipto y lo encarcela y básicamente lo sentencia a la esclavitud. Y esto es porque quería obligar al padre, que no quería venir a Egipto, a que viniera a Egipto. Y entonces al final, cuando él viene a Egipto, él se identifica llorando, diciendo: yo soy José, quienes ustedes vendieron. Y ellos inmediatamente dijeron: perdónanos. Y él les dice: no estoy aquí para vengarme. Dice Dios, ustedes lo intencionaron para mal, pero Dios lo intencionó para bien. Ese es tough love. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Jesús aquí con Lázaro. Y esta tercera lección nos lleva entonces que la amistad se compadece, pero no siempre complace. Jesús está comprometido al bien de largo plazo, pero no es indiferente a corto plazo. Esa es la cosa. Porque uno puede decir: yo voy a hacer esto, como a un niño que se le metió tal vez una espina y que el padre la está sacando con un cuchillo y el niño no quiere y está llorando porque uno está pensando es para el bien, para que sane a largo plazo y no lo va a dejar eso adentro, ¿verdad? Bueno, cuando eso pasa, hay un padre que puede ser muy duro y decir: no, esto te lo tengo que hacer, esto es lo otro. Y hay otro padre que puede sentir con él, que es empático y decirle: yo entiendo, y hasta llorar con él, pero sacarle la espina. Y eso es lo que Jesús hace. Porque cuando llega y cuando él sabe que María y Marta están desconsoladas, él no dice: pero ¿por qué están desconsoladas? Dejen de llorar. Si yo lo voy a resucitar. No es así como él lo hizo, sino que dice en Juan 11, 17 al 27, ahí en el Juan 11, en el 17 al 27, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Y saben por qué esperó 4 días? Para que ellos estuvieran convencidos de que estaba muerto, de que no había. De hecho, le dijeron: ¿sabes qué? Ya hiede, que es hedor, es la palabra en español de peste. Ya empezó a descomponerse. No. Dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oye que Jesús venía, salió a recibirle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, fíjense este reproche: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Pueden sentir el dolor
y el reproche, como diciendo, Señor, ¿no eres nuestro amigo? Si tú hubieses estado aquí, él no hubiera muerto. ¿Y saben qué? María le repite exactamente lo mismo. En 11:31-36 dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Exactamente lo que le había dicho su hermana Marta. Ahora, ¿creen que Jesús la reprendió? ¿Creen que Jesús fue duro y dice, ¿tú no entiendes? No, fíjese lo que dice. Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí lo que sigue es el versículo más corto de toda la Biblia. Este versículo tiene 2 palabras. Jesús lloró. Ahora pónganse a pensar, él sabía que lo iba a resucitar, pero él no obstante tenía lástima y se dolía. Y eso debemos de entender cuando nosotros pasamos por pruebas, porque esto demuestra la clase de amistad que Jesús quiere tener contigo. Nosotros como cristianos pasamos aflicciones, nosotros como cristianos nos enfermamos, nosotros como cristianos perdemos a alguien, etcétera, etcétera. Pero debemos de darnos cuenta que en esa prueba Jesús no está a la diestra del trono de Dios duro. Jesús está, a manera de hablar, llorando junto con nosotros. Esto tiene que ser, pero yo entiendo tu dolor. Y así entonces los judíos cuando lo miraron así, dicen, mira cómo le amaban. Porque vieron que genuinamente se había conmovido profundamente. Ahora, lo bonito es que la historia termina cuando Jesús deslumbra su dolor con la luz de su milagro. En Juan 11:41, más adelante, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Pueden ustedes imaginarse? Lo que estaba diciéndole Jesús a ellos es, no me he olvidado, no es que sea mal amigo, es que los he escogido a ustedes para hacer el más grande milagro y para que Lázaro se convierta en la vitrina de la gloria del Hijo de Dios y que muestre su poder. A mí me hubiera encantado saber cuál fue la historia de Lázaro después de esto. Ya que regresó a la vida, qué es lo que contaba a los demás, qué fue lo que pasó. Pero este milagro fue tan fuerte que, como dije antes, los fariseos, los que se oponían a Jesús, dijeron, tenemos que matarlo, no hay de otra, no puede ser, esto ya es demasiado. Pero vemos cómo él fue fiel y las expectativas que tenía Marta y María, el reproche, si hubieras estado aquí, totalmente se borró. Y eso es algo que Jesús hace con nosotros como amigos, que pasamos por una prueba difícil, pero que después, cuando Dios nos restaura y nos edifica, llega a hacerlo de tal manera que nos hace olvidar y nos seca las lágrimas y supera siempre el dolor que nosotros sentimos. Y eso fue lo que él hizo con sus amigos, con Marta y María. Esta lección no solamente es bonita de la amistad entre Jesús y María y Marta y Lázaro, pero también la amistad que Jesús quiere tener contigo.
Te digo una cosa, Jesús no es un genio. ¿Sabes lo que es un genio? Un genie, ¿no? Donde llegas y tú le frotas y dices, Señor, quiero carro nuevo, pum. Señor, quiero que gane más dinero, pum. Señor, quiero que me consigas esto, pum. Eso es un genio, ¿verdad? De la lamparita, como Aladino. No, Jesús no responde nuestros pedidos a nuestro antojo, sino de acuerdo a su voluntad. Pero siempre responde en una forma que nosotros tenemos que decir, Señor, tú tenías razón. Tú tenías razón. Porque su amor supera el que nosotros simplemente recibamos lo placentero. Y si quieres ser tú un buen amigo, vas a hacerlo así con tus amigos. Vas a considerar qué es lo mejor para ellos y no simplemente a concederles todo capricho que les venga, ¿no? Como padres. Ernesto ahora es padre, está en esa larga trayectoria de ser padre. Y a Emerald, por más cute que esté, no puede simplemente concederle todo lo que ella le va a pedir. Tiene que darle lo que va a ser lo mejor para ella. Bueno, vamos a dar gracias. Gracias, Señor, te damos por la lección y gracias, Padre, por tu palabra que es tan rica y nos enseña tantas cosas. Pedimos que tú pongas esto en nuestros corazones y que tú bendigas el resto de lo que hagamos ahora. En nombre de Cristo Jesús. Amén.